Como sabéis, hoy os vamos a presentar los resultados del proyecto XR-Works. Es un proyecto en colaboración desarrollado por Industrias Maxi y Arsoft, coordinado por FACIL, el Clúster de Automoción de Castilla y León. Este proyecto ha estado apoyado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de su convocatoria 2022 de apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia. Es un proyecto que está finalizando ahora en el mes de abril y que comenzamos en el mes de julio, y se ha estado trabajando en el desarrollo de un sistema de identificación de alertas mediante el uso de realidad extendida, que os vamos a compartir. Os vamos a explicar primero los principales resultados y luego haremos una parte final más interactiva en la que queremos mostraros en funcionamiento lo que se ha desarrollado. Como os digo, el proyecto se llama XR-Works. Y la necesidad que identificamos para plantear este proyecto es que, a pesar de que nos encontramos con un estado de madurez elevado de las tecnologías asociadas al gemelo digital, realidad aumentada y realidad virtual, no es fácil encontrar la aplicación de soluciones que permitan acceder fácilmente al estado de salud de una máquina con el empleo integrado de estas tecnologías, facilitando sobre todo la interacción hombre y máquina. Es habitual encontrar empresas industriales con implantaciones de gemelo digital que no aprovechan el potencial de las tecnologías de realidad extendida, es decir, realidad aumentada, virtual y mixta. Actualmente, aunque el sector industrial está ya invirtiendo en el desarrollo de gemelos digitales con la sensorización de sus activos y generación de datos IoT, en la mayor parte de estos desarrollos no están incluidos los trabajadores como actores clave del proceso. Por eso nos hemos planteado este proyecto, en el que el objetivo principal ha sido investigar, desarrollar y prototipar una herramienta software que permita a los operarios controlar de forma más sencilla una planta industrial, una línea de producción o máquinas individuales mediante un sistema de identificación de estados, empleando tecnología de realidad mixta para interconectar las máquinas con las personas. Como objetivos específicos que hemos alcanzado, se encontraría la simplificación de los gemelos digitales industriales asociados a maquinaria, la definición de una plataforma que permita identificar los diferentes estados en los que puede encontrarse una máquina, la investigación de la digitalización de procesos con tecnologías de realidad extendida para convertir los documentos en papel o PDF en simuladores de realidad virtual y manuales de realidad aumentada y mixta, asociación de procesos a estados de la máquina a nivel de prototipo que permitan solucionar fácilmente incidencias para mejorar los tiempos de proceso y evitar accidentes laborales, investigación de las opciones de los PLC de las máquinas para proporcionar en tiempo real el estado de la máquina a los sistemas de realidad extendida. El esquema que hemos seguido para desarrollar el proyecto ha estado dividido en 4 fases principales. Una de ellas ha sido el de modelado de 3D para definir los criterios de modelado 3D de una máquina seleccionada en Industrias Maxi, la definición de parámetros y estados de alerta para definir unos criterios de funcionamiento de la máquina, el sistema de digitalización de estados de gemelo digital, que ha dado como resultado un prototipo de software de escritorio de gestión de la maquinaria, y la monitorización y control remoto basado en estados de maquinaria en gemelo digital, que ha dado como resultado un prototipo de sistema de visualización de realidad extendida conectado con el prototipo anterior con el que se gestionaba la maquinaria. Ahora voy a dar paso a Borja García, del Departamento de IT de Industrias Maxi, que os va a explicar las 2 primeras fases, tanto la de modelado 3D como la de definición de parámetros y estados de alerta. Y a continuación, Alberto Manzano, Product Owner en Arsoft, os explicará las 2 siguientes fases, la del sistema de digitalización de estados de gemelo digital y la monitorización y control remoto basado en estados de maquinaria en gemelo digital. Por tanto, Borja, cuando quieras, puedes seguir. Buenos días. Un segundo que os comparto la presentación. Vale, perfecto. ¿La veis bien, verdad? Sí. Vale, perfecto. Vale, pues como os han dicho, soy Borja, del Departamento de IT de Industrias Maxi, y venía a comentaros la primera parte del desarrollo. Para empezar, lo primero que tenemos que tener claro a la hora de hacer el gemelo digital es la
la parte que une la parte de física de la máquina como la digital que os explicará después Alberto, que es el modelo 3D. Para conseguir un modelo 3D tenemos muchas formas. En nuestro caso, Industrias Masi es una ingeniería que realiza proyectos de diseños específicas para clientes. Nuestras soluciones van desde pequeños útiles manuales para pequeñas cosas hasta líneas de fabricación industrial completas, como puede ser las líneas de producción de Renault. A la hora de poder fabricar una solución que no tenga fallos, nuestra ingeniería debe dibujar todos los componentes de la máquina, desde las partes más pequeñas, como puede ser un tornillo, a las piezas más grandes y complejas. El resultado de todo esto es la creación de un modelo 3D con un alto grado de detalle, tanto de nuestras piezas como de los componentes de proveedores externos que se suman a la solución final. Una vez que tenemos claro el diseño de la máquina, hay que evaluar un nuevo objetivo, que es para la definición de la funcionalidad de la máquina en un entorno virtual, si nos es necesario toda esta definición en la máquina o es más recomendable que el movimiento sea más fluido con menos detalle. Como podéis ver en la imagen, tenemos dos Marios, uno el Mario de 8 bits, el de toda la vida, y luego el Mario de ahora mismo, de los juegos de ahora. Los dos Marios son iguales, hacen lo mismo, lo que pasa que los requisitos que tienen las máquinas de antes con las que tienen ahora es completamente distinto. Lo mismo nos pasa con la virtualización de las máquinas. Cuanto más detalle necesitamos tener, más complejo es el equipo que lo debe correr. Tiene que tener más memoria, más disco, más todo. Entonces tenemos que plantearnos si a la hora de validar un proyecto necesitamos ver toda la definición de todas las piezas o nos es más rentable que aunque tenga menos definición para poderlo correr en un equipo con menos características. Para ello podemos en el modelo hacer una serie de aligeraciones para que nos vaya más fluido el proyecto sin tener que gastar tantos recursos. Para esto hay dos estrategias o soluciones. La primera es eliminar elementos superfluos, como puede ser las tuberías, la tornillería, el cableado, que en un principio no nos deberían afectar a la hora de ver el conjunto. O si fuera necesario que estuvieran, sustituir todas las texturas de estos elementos pequeños con cubos que son muchos más manejables para los equipos y son más fáciles de graficar. Otra estrategia que también se puede seguir es la de recurrir a otros programas externos que los que nos permiten es a las piezas con toda la definición que tenemos, las reduce a polígonos de menos definición, que esto lo que hace es cargar menos caras de las piezas y aunque es mucho menos preciso el resultado de cara visual, es menos fiel a la realidad, nos ayuda muchísimo a verlo. Por ejemplo, cuando queremos ver las protecciones están bien en su sitio, la mayoría de las veces solo necesitamos ver por espacios como si se puede colar un usuario, si no. Entonces no necesitamos ver cada punto de los sistemas. En cualquier caso, todo tendrá que tener un balance entre la usabilidad del programa a la definición del modelo. Depende de lo que necesitemos. Para tener en cuenta estas necesidades, tenemos que ponernos en la piel de cada persona que va a trabajar sobre la máquina, o sea, las que lo van a utilizar. Esto puede ser variado y se puede dar el caso de que a lo largo de la vida del proyecto se pueda modificar. Si en una fase temprana del proyecto nos planteamos muy bien esto, puede ayudar muchísimo, ya que por parte de las ingenierías, si solo tienen que trabajarlo una vez y tienen muy claro cómo se va a formar el proyecto, no tienen que gastar tiempo después en definiciones nuevas para reproyectos. Por ejemplo, una vez que tenemos la máquina, la ingeniería del cliente seguramente quiera ver si las necesidades de la máquina que estamos ofertando se han cumplido a rajatabla y seguramente lo único que necesiten es una representación sencilla y esquemática de la máquina, no necesiten tener toda la definición de la misma.
Sin embargo, a lo mejor un departamento de mantenimiento que tiene que hacer un mantenimiento de la máquina, cambiar una pieza cada X meses, sí que necesita de una zona concreta para cambiar un rodamiento, ver exactamente cómo está montado, si tiene espacio para trabajar o no. Y luego tenemos al usuario final que está trabajando con la máquina en el día a día, que necesita una formación de la misma o lo que sea, el cual solo le interesa la máquina del cuadro de mandos, que es el que va a utilizar él, y ver cómo se comporta la máquina, qué movimientos va a tener para saber lo que se espera. La unión de todos estos requisitos en la fase de diseño hace que el trabajo de la ingeniería lo tenga muy bien clasificado para a la hora de diseñarlo tener todos los requerimientos bien claros. Una vez que tenemos todo el diseño preparado, tenemos que seguir funcionando con él para pasarle al gemelo digital, a la parte 3D de la realidad virtual. Una vez detectadas las necesidades, debemos de dividir la máquina en el mínimo bloque de piezas posibles para, como hemos dicho antes, aligerar todo lo que se pueda al ordenador y con los mínimos requisitos poder moverlo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener tantas divisiones como movimientos vaya a tener la máquina, para que así poder hacer todos los movimientos que necesite. Una vez que tengamos esta división, ya solamente hay que aplicar restricciones y condiciones gráficas a las distintas partes para poder hacer que el movimiento del gemelo digital sea igual a la máquina real. Por ejemplo, en un robot, tener los 4 movimientos del brazo y no nos interesa tener los cables o los que tenga alrededor, seguramente. Vale. Bueno, este modelo que veis en la pantalla es el que hemos desarrollado para el proyecto. Es un sistema de ayuda al operario para mover cargas pesadas sin esfuerzo. El diseño está compuesto por varios elementos. El primero es un pórtico con un brazo y una pinza. Tenemos, como veis, tres movimientos manuales, que es el de desplazamiento horizontal a lo largo del marco, luego un movimiento de rotación para el movimiento del brazo y una subida y bajada para el movimiento de las cargas. Por último, tenemos una pinza, que es un semiautomático para poder agarrar el material. Este diseño está compuesto por elementos que hemos diseñado nosotros en nuestra ingeniería, así como otros elementos comerciales que directamente se incluyen al proyecto. Vale, aquí. Para poder obtener todos los datos de la máquina y podérseles pasar al gemelo digital, a la parte de Airsoft, hemos utilizado un PLC, que es el que nos guarda los movimientos tanto de movimiento a través del pórtico, como de subida y bajada de la pinza para ver en qué posición está y si está la pinza cerrada o abierta. Una vez que ya tenemos sensorizada toda la máquina y tenemos todos los parámetros, hemos conectado la máquina a la nube para que Airsoft se pudiera coger todos estos datos directamente del PLC, de las posiciones de memoria del PLC, a través de un elemento comercial como puede ser un Ewon. Esta conexión entre el modelo digital y el modelo físico, digamos, es bidireccional. Esto nos permite que desde la parte digital poder ver exactamente la posición en la que está la máquina posicionada en un momento y también que desde el entorno digital podamos mover la máquina sin estar en el sitio físico donde esté ubicada. Esto nos da lugar a muchas posibilidades y muchos riesgos. Lo primero en riesgos hay que tener en cuenta la seguridad de las personas. Hay que tener en cuenta que una máquina, si no estamos controlándola en el sitio donde estamos, hay que tener mucho cuidado de que nadie esté en el radio de acción de la máquina, ya que podría ocasionar cualquier accidente. Por otro lado, hay que tener también en cuenta que se puede influir en el resultado de la operación, ya que un mal uso de la herramienta puede llegar a ocasionar desperfectos o una mala utilización de la misma. Por ello, el uso de esto debería de ser solo por gente que esté cualificada, que tenga las suficientes competencias en el proceso.
Esto también nos da la oportunidad de trabajar con entornos en los que una persona no puede estar cerca de una máquina. Por ejemplo, en ambientes peligrosos. Se me ocurren sitios donde trabajen con materiales radiactivos, zonas que sean de alta explosividad, como puede ser en zonas donde trabajen con harinas en suspensión, que puede llegar a producirse una chispa y hacer una deflagración. Con esto podríamos trabajar sin estar en la misma zona que la máquina y evitar que las personas sufran cualquier daño. Además, esto nos permite que si, por ejemplo, tenemos un técnico, un experto, que para un parámetro tenga que ser esa persona la que calibre la máquina o lo que sea, se conecte desde una ubicación que no sea donde está dicha máquina y poder configurarla sin la necesidad de trasladarse a cada sitio donde tenga que ir a configurar cada máquina, lo que nos ayuda a evitar movimientos de persona y todo lo que lleva consigo. Además, otro riesgo que hemos detectado a la hora de ir haciendo el desarrollo es el riesgo de la ciberseguridad, que como todos sabemos, cada día hay más ataques por todos lados. Y lo que tenemos que tener en cuenta con estos sistemas es el riesgo a las personas, ya que si alguien desde fuera empieza a mover la máquina sin mi control, puede haber alguien en el medio y puede haber un accidente. Riesgo de fabricar productos defectuosos, ya que si nos cambian el control de la máquina puede hacer movimientos que no sean los esperados. Y ya no solo de los productos, sino de la propia instalación, ya que pueden hacer un golpe con la máquina y dejarla inservible. Y otro riesgo que también hemos detectado es el de la filtración del proceso de fabricación, ya que al estar parametrizando todos los movimientos de la máquina, pueden sacar el proceso productivo del aparato. Depende de lo que sea, todos los movimientos los podrían tener trazados. Para ello, lo que siempre decimos en informática es establecer contraseñas robustas que permitan solo a las personas cualificadas y que tengan el acceso real a la máquina el poder utilizarlas, aislarlos para que estén en un entorno seguro, no estén en ninguna red externa que pueda atacar cualquiera, y luego aplicar otras capas de ciberseguridad que nos ayuden a evitar usos no controlados, como pueden ser firewalls, RPs, todo lo que se os ocurra poner, ya sabéis que es siempre recomendable. Y por mi parte, esta es la primera parte de la presentación. Y a continuación, Alberto creo que os hablará de toda la parte digital y donde os mostrará toda la parte más visual del desarrollo. Muchas gracias, Borja. Nada. Voy a compartir la pantalla. Vale, pues siguiendo con el hilo del proyecto y bueno, una vez que ya tenemos el modelo 3D diseñado por Industrias Maxi, nosotros hemos llevado el proyecto, digamos, en dos líneas de trabajo. Una que sería la metodología de escaneado de entornos industriales. Una cosa es tener la máquina, pero muchas veces es muy importante el entorno donde se posiciona esa máquina. Y luego la conexión con el gemelo virtual conectado, es decir, esa conexión entre lo que han desarrollado Maxi como modelo 3D, la instalación real y el software que es capaz de controlar la máquina. En cuanto a la primera fase de metodología de escaneo de entornos industriales, pues... A ver si pasa. Ahora. Bueno, el objetivo que teníamos dentro del proyecto es encontrar la manera más rápida de escanear un entorno y que minimice el impacto entre las actividades. Porque lo que queremos con esto es familiarizar a una persona que pueda utilizar un simulador de realidad virtual aprovechando esta conexión con el gemelo digital, por ejemplo, para formación. Lo que queremos otorgarle a esa persona es que el entorno de trabajo donde vaya a formarse sea lo más familiar posible. Entonces, bueno, vimos varias opciones. Primero valoramos la opción de utilizar una cámara de Matterport, pero claro, al final estar muchas horas escaneando un entorno industrial, es verdad que vamos a tener un modelo 3D muy fiel de las instalaciones, pero muchas veces no es el objetivo. Entonces lo desechamos por el impacto que tenía dentro de lo que es las actividades de la empresa. No podemos parar una planta por querer hacer un escaneado para algo que no sabemos el valor que nos va a otorgar en un principio. Entonces luego pasamos a valorar los escáneres LiDAR, en concreto los escáneres LiDAR de mano. Estos escáneres nos permiten hacer un escaneado 3D muy rápido de una zona o de una pieza pequeña de una maquinaria
de su parte superficial, nunca vamos a llegar a escanear esas piezas internas, y lo que nos genera es una nube de puntos que podemos transformar en un modelo 3D. ¿Vale? Podemos utilizar, como os comentaba, escáneres LiDAR de mano, pero también podemos utilizar un smartphone que tenga sensores LiDAR. Los iPhone en la versión Pro, a partir de la versión 12, todos tienen un escáner LiDAR incorporado, entonces podríamos utilizar un iPad o uno de estos iPhones, que es algo que se puede conseguir mucho más fácil. Y aparte, lo que nos beneficia el utilizar un smartphone es que tiene muchas aplicaciones que nos permiten convertir esa nube de puntos que genera el LiDAR en un modelo 3D, ¿vale? Como vais a ver aquí. Esto sería, nosotros hicimos el escaneado de una planta industrial con iPad y con iPhone, y el resultado es el que veis en pantalla. Como veis, el nivel de detalle no es muy alto. Lo que hacemos es sacrificar nivel de detalle por ganando rapidez en el escaneado. Este escaneado se ha realizado, creo que es unos 5 minutos más o menos, y al final nos deja un modelo 3D donde, si yo posiciono ahí mi información, el operario va a poder, un operario de información va a poder sentirse en un entorno más familiar. O si quiero utilizar esto para fines comerciales, yo puedo ir al entorno del cliente, escanear el entorno del cliente, posicionar la máquina o el producto que le quiero vender dentro de su entorno, con lo cual él se va a hacer una mejor idea de lo que va a recibir, y seguramente pues tengamos más opciones de que él entienda lo que le queremos vender. Luego, también vimos la opción de utilizar cámaras 360, ¿vale? Las cámaras 360 lo que hacen es hacer una fotografía en todas las direcciones y genera un archivo como el que veis aquí, ¿vale? ¿Qué ganamos con el uso de una cámara 360? Pues el nivel de detalle es muchísimo más alto. Lo que perdemos es la profundidad. Al estar utilizando una cámara 360, digamos que estamos metiendo nuestro entorno en una esfera, y nosotros como usuarios estaríamos en el centro de esa esfera, con lo cual, si yo miro hacia el suelo va a ser curvo. Entonces yo no voy a tener esa sensación de profundidad, ni siquiera voy a poder colocar un elemento en el sitio donde va, ¿vale? Simplemente tendría como un fondo con la imagen que hemos captado. ¿Vale? Aquí lo que hemos hecho ha sido, bueno, coger esos modelos 3D, importarlos en la plataforma que tenemos desde Artsoft. Entonces, bueno, la primera imagen que veis sería el escaneado del entorno que hemos visto antes mediante el sensor LiDAR de un iPhone o de un iPad, y estaría metido ya en un programa de creación de contenidos digitales, o un programa que maneja 3D. ¿Vale? Esto ya sería un modelo 3D. Luego lo que vemos aquí es ese mismo modelo 3D visualizado desde realidad virtual o desde PC. Como veis, el nivel de detalle, hay algunas zonas que se ven mal, pero bueno, sí que nos podemos hacer una idea de que estamos en un entorno industrial, y si es mi propio entorno industrial seguramente sea capaz de reconocerlo sin problema. Después, aquí tenemos el escaneado visto desde realidad aumentada, que es la visualización a través de un teléfono móvil. Después, aquí tendríamos la imagen de esa fotografía 360 del mismo entorno, pero como veis, aquí no sé si se aprecia, estaría una persona visualizando, y como veis el entorno pues, es enorme, sí que lo podríamos reducir, pero nunca vamos a tener esa sensación de profundidad que sí que nos permite un modelo 3D. Además, con el modelo 3D podríamos navegar por la propia planta, y por una foto 360 pues no podríamos. ¿Vale? Es una de las ventajas que hay que tener en cuenta a la hora de decidir cómo vamos a escanear un entorno. En relación a la parte de cómo hemos conectado con el gemelo virtual, pues como ha comentado Borja antes, hemos utilizado un dispositivo que es el Iwon. Y bueno, básicamente nosotros tenemos una plataforma de digitalización de procesos, ¿vale? Esa plataforma de digitalización de procesos está orientada a que cualquier usuario pueda digitalizar contenidos orientados a realidad virtual, aumentada o mixta, ¿vale? Entonces, nosotros desde nuestro ordenador tenemos dos aplicaciones. Tenemos una iFlow Author, que sería la aplicación de creación de contenidos. Esto conecta con la nube, y luego desde el iFlow Player podemos reproducir esos contenidos, ¿vale? ¿Cómo conectamos con los datos IoT? Pues tenemos dos maneras. Si utilizamos el Iwon, que sería un gateway de IoT, utilizamos la conexión con Talk2M, conectamos con Talk2M, y luego ya podemos transmitir esos datos que tenemos del Iwon a nuestro visualizador.
Y si no utilizamos un gateway, pues tenemos una API que nos permite pues, consultar esos datos que necesitamos de los PLCs. Vale, luego, una vez que ya tenemos la conexión realizada, pues podemos visualizar esos datos desde un PC, desde un dispositivo de realidad aumentada, un móvil o una tablet, o desde cascos visualizadores como podrían ser unas gafas de realidad virtual, unas gafas de realidad mixta, por ejemplo. Dentro del proyecto hemos definido diferentes variables dentro de lo que sería la máquina. Pues bueno, de la posición en X y en Z nos dan la altura y el movimiento de izquierda a derecha. Luego tenemos el estado de la pinza, si está abierta o cerrada. Entonces recibiremos un 1 o un 2 para saber en qué estado está. Luego también tenemos la parte podemos subir y bajar la pinza, moverla de derecha a izquierda, abrir y cerrarla. Y luego también podemos copiar nuestro dato cuando nosotros hacemos clic en realidad virtual, por ejemplo, y cuánto tarda en recibir la máquina real ese input que le estamos marcando a través de la conexión con el IO. Esto sería el esquema de la máquina en un HMI. Lo que hemos hecho es partiendo de esas variables definidas, pues nosotros lo que le decimos es qué tipo de variable es, si es un booleano, si es un float o si es un valor fijo. ¿Vale? Nosotros dentro de la plataforma lo podemos representar como veréis ahora. Aquí lo que conseguimos también, una vez que ya están definidas, es que la conexión sea bidireccional. Tanto si yo escribo desde mi entorno de PC o de realidad virtual, puedo tener influencia sobre la máquina, o si la máquina escribe desde la propia máquina, yo en realidad virtual o en mi sistema que esté utilizando, puedo recibir esos movimientos. Es decir, si yo desde la máquina la muevo a la derecha, mi gemelo virtual va a recibir ese movimiento a la derecha y se va a mover a la vez. ¿Vale? Ahora os enseñaré cómo se hace. Dentro de la plataforma iFlow, dentro del módulo de IoT, pues podemos decir, bueno, tenemos varios tipos de representación de la información, ¿vale? Podemos meter valores puntuales, como por ejemplo la temperatura de un motor, podemos poner valores históricos, pues esa temperatura desde hace 10 días, por ejemplo, podemos poner acciones que lo que nos permiten es escribir, en este caso vamos a abrir y cerrar la pinza mediante estos botones. Y también podemos poner balizas, ¿vale? Balizas que nos digan si el estado es correcto o incorrecto. Incluso podemos llegar a mandar información al operario. Dentro de lo que sería la plataforma, nosotros añadiríamos manualmente ese valor que queremos y aquí tendríamos todos los valores ya añadidos. Pues tenemos la posición en X, la posición en Z, el estado de pinza, movimiento a derecha e izquierda y subir y bajar. ¿Vale? Esto lo que nos va a representar son unos manditos que vemos aquí. ¿Vale? Con esos manditos podremos interactuar para mover la maquinaria como queramos. ¿Vale? Aquí, una vez que ya hemos definido qué parámetros vamos a utilizar, le decimos al sistema cómo son los estados de la maquinaria. Es decir, si yo utilizo el botón de que la máquina se mueva a la derecha, ¿cómo se hace? Eso se hace mediante animaciones. ¿Vale? Una animación al final es la representación del modelo 3D desde un punto inicial, un tiempo que tarda en realizar esa animación y un punto final en el que se va a encontrar el modelo. Ahora lo veremos en un vídeo. Para que quede claro. Y luego esto lo que hacemos es asociarlo como un estado a la máquina. Es decir, si yo hago el movimiento de izquierda a derecha, ese será el estado que me dirá si yo tengo una posición X cuando inicia la máquina. Si yo voy pulsando el botón de moverla hacia la derecha, pues tendré una posición X al final y lo que vamos a representar nosotros es esa animación en virtual. Es lo que vamos a ver aquí en el vídeo. ¿Vale? Este es el proceso de cómo se crea una animación o un estado. Primero, dentro del modelo 3D que nos facilitó Maxi, seleccionamos las partes que van a intervenir en ese estado. En este caso va a ser el movimiento de izquierda a derecha. Añadiríamos una animación nueva y lo que le decimos al sistema es la posición inicial del modelo 3D, cuánto tiempo tarda en recorrer una distancia, en este caso es un movimiento en el eje X, y cuál sería la posición final. ¿Vale? Y ya estaría. Con esto lo que hemos hecho es en unos pocos segundos definir ese estado. Una vez que conectemos con el Iwan y asociamos que la posición de X varía entre ese punto y ese punto, nosotros ya podemos representar esa animación cuando vayamos moviendo los valores del Iwan. ¿Vale? Y como veis, pues el modelo se va a ir moviendo.
¿Cómo lo vamos a ver en realidad? Como tenemos que conectar con un sistema externo, pues en vez de verlo fluido, pues lo vamos a ver con unos saltitos, pero la posición siempre es la misma. Vale. Luego, una vez que ya conectamos la máquina con el gemelo virtual, pues empezamos a hacer el entorno de pruebas, ¿vale? Hemos hecho un entorno de pruebas tanto en realidad virtual como en realidad mixta como en PC, ¿vale? Lo que os voy a enseñar ahora es cómo se vería en ese entorno de pruebas una máquina, ¿vale? Vais a ver que bueno, la persona que está haciendo la prueba tiene un casco de realidad virtual puesto, por eso veis que vibra un poquito igual la máquina. Y aquí lo que podemos ver es ese modelo de pruebas, cómo se está moviendo. Si os fijáis, podemos ver también en tiempo real cómo varía la posición en X de la máquina cuando pulsamos los botones. Esto lo podríamos hacer con estos botones que tenemos, que son como walkie-talkies, o podríamos utilizar un modelo de un HMI y asociar interacciones a esos botones, ¿vale? Si quisiéramos ser más fieles a la realidad. Como veis, en tiempo real nosotros somos capaces de ver el estado de o sea, ver cómo se mueve la máquina y cómo varían los datos de posición, ¿vale? Ahora subirá y bajará la máquina y luego se abrirá y se cerrará la pinza. Vale, como veis ahora está subiendo y por eso en el eje Z, o sea, está bajando, perdón, por eso en el eje Z también recibimos valores de cambio. Y si abriésemos y cerrásemos la pinza, pues podríamos ver ese 1 o ese 2 que os comentaba antes, que es lo que hemos definido previamente. Vale, ahora cuando pulse el botón de la pinza, ahí no sé si se ha apreciado, pero aquí estaría la pinza abierta. Cuando lo pulsa, pues se cierra y cambia el valor. Vale, una vez que hemos conseguido esto en el entorno de pruebas, pues ya hemos cogido el modelo 3D real y hemos empezado a hacer las pruebas con él, que es lo que vamos a ver ahora con mi compañero Eduardo. No sé si Eduardo puedes compartir. Sí, un segundo. Vale. Lo que tenemos ahora mismo puesto, como estamos en remoto, en la instalación real, tenemos una cámara apuntando a la instalación real y Eduardo desde aquí, desde Salamanca, va a conectar con esa instalación. Lo que vamos a ver es el modelo 3D que ha desarrollado Maxi, la plataforma de visualización de procesos que tenemos nosotros y cómo podemos interactuar de manera bidireccional. Él va a pulsar esos botones que hemos visto ahora en el ordenador y vamos a ver cómo se mueve el HMI y desde Valladolid, desde Industrias Maxi, pues ellos pueden también interactuar sobre el entorno digital. Ahí Vale. creo que se está viendo ya. Sí, si hacéis clic en la pantalla, en la cámara de Eduardo, podéis ver mejor lo que sería el HMI. Y bueno, ahí estamos en el player de PC. Esto es iFlow Player, esto ya es el contenido ya, digamos, digitalizado, con todos los parámetros definidos. Y bueno, ahí vemos el modelo 3D de Maxi y el entorno digital que escaneamos. Entonces también podéis ver todos los controladores que tiene la máquina y los valores que tenemos. ¿Vale? Entonces, si ahora, Eduardo, pues no sé, puedes coger cualquiera de los valores y moverlo, hacemos clic dentro de lo que sería el mando y le daríamos, ¿vale? Lo que estamos haciendo es escribir sobre el IWO. Entonces, como veis, el modelo 3D en PC se mueve hacia la derecha y en el HMI también la pinza que veis ahí arriba se mueve hacia la derecha, ¿vale? Si quisiéramos subir y bajar, pues también podemos hacerlo. Incluso podríamos abrir y cerrar la pinza. Como veis, los valores también van cambiando en tiempo real. Así, Eduardo, puedes no sé, subir o bajar o abrir y cerrar la pinza para que se vea. Ahí está subiendo. Aquí, como hemos visto antes, la animación de izquierda a derecha, pues hemos hecho también la animación de subir y bajar. Y hemos hecho la posición, en este caso más bien, de cómo es la pinza abierta y la pinza cerrada. ¿Vale? Si os fijáis en tienes que cerrar la pinza. Si os fijáis en el HMI, pues está en la misma posición que tenemos el gemelo virtual conectado. Si ahora le damos a cerrar la pinza real se acaba de cerrar
y la pinza digital también. ¿Vale? Lo potente de esto es que nosotros, como comentaba antes Borja, podemos estar controlando una máquina real a distancia. Entonces, bueno, eso puede, para entornos peligrosos, por ejemplo, pues puede ser muy útil. A ver si la puedes mover hacia el otro lado. Vale. Luego también, como os comentaba, la comunicación es bidireccional. Ahora mismo está Sergio de Industrias Maxi ahí con el HMI. Si él toca el HMI, si quieres, Edu, deja que Sergio la mueva y la mueva hacia uno de los lados o abre y cierra la pinza, nosotros en nuestro sistema podríamos visualizarlo también. ¿Vale? Él ahora está moviendo la pinza hacia la izquierda y vemos como el modelo 3D también se está moviendo hacia la izquierda. ¿Vale? Y si él abre y cierra la pinza, pues deberíamos de poder visualizarlo también. Vale, como veis la conexión tarda muy poco, entonces bueno, sí que podríamos llegar a controlar de manera muy fiel una máquina a distancia. Vale, este es un poco el demostrador que hemos conseguido hacer gracias al proyecto. Luego esto también lo podemos conectar con unas gafas de realidad virtual o con unas gafas de realidad mixta. ¿Vale? En el entorno de realidad virtual interactuaríamos con los mandos y con los dedos y en realidad mixta pues interactuaríamos con hologramas y podríamos hacer lo mismo. Entonces, bueno, por mi parte, pues nada más. Muchas gracias, Alberto, Eduardo, Borja y Sergio. Espero que os hayáis podido hacer a la idea de lo que hemos querido mostrar. Hemos intentado meter esta parte más interactiva para que pudierais ver en acción lo que se ha desarrollado.